Listo, retornamos con el programa Memoria Rock, ese programa número 9 de esta serie histórico-musical. Estábamos escuchando el tema Nace un nuevo proyecto, justamente de Juan Esteban Cordero. Un tema que estábamos escuchando, una versión solo piano, digamos, ¿no? Y justamente estábamos comentando con Morgana sobre este tema y sobre los temas que dejó Juan Esteban. Entonces decíamos que, a ver, un poco cuéntanos, ¿hay registro, no hay registro? ¿Escribió, no escribió? ¿Hay apuntes? Eso me estabas contando, pero cuéntanos a la audiencia, ¿cómo está eso del registro musical de Juan Esteban? Mi tío Juan tenía una creatividad que yo creo que avanzaba a pasos agigantados y acelerados. Así que lo que él dejó son un montón de hojas pautadas con pequeñas ideas, con los temas muy rápidamente escritos como tipo en borrador. No hay exactamente una pieza así como nace un proyecto escrita nota por nota, pero sí hay un montón de bocetos, un montón de ideas que se pueden rescatar y bueno, siempre está la transcripción, el oído, para tratar de realmente dejar en papel todo lo que él hizo. Pero hay muchas cosas también viendo, pues nada, sentándose, viendo todas estas cosas que no necesariamente grabó, también que escribió, que estaba a punto de hacer proyectos futuros, ideas, como planes que él tenía, que creo que sería muy interesante en algún momento empezar a sacarlas y empezar a desarrollarlas. Y porque tú, ¿qué sientes o cómo vives este tema que estamos conversando? La película, tu tío, el piano, heredaste el piano de Juan Esteban, ¿no? Sí, yo creo que fui muy afortunada realmente al heredar semejante instrumento y semejante legado. Tremendo compromiso, ¿no? Una responsabilidad muy muy grande. Pero creo que, creo que la voz de él siempre está ahí. Eventualmente yo quisiera tratar de, pues eso, de sacar un poco a la luz sus cosas, de intentar desarrollarlas sin quitarle... ¿Y sí le has sacado algún tema ya? Sí, algunas cosas, sí. Mi tío hizo justo lo que conversábamos antes la música para el primer matrimonio de mi mamá. Y ese, por ejemplo... Inédita, ¿no? Bueno. Sí, la verdad es que está bastante inédito eso. Yo no creo, tal vez en algún cassette de la época antigua tenga ahí grabado, sí. Hay algunas grabaciones. Una que otra, sí. Hay algunas grabaciones, pero por ejemplo ese no es un tema tan complejo técnicamente, pianísticamente hablando, y ese sí que lo he tocado, ese sí que lo he sacado un poquito, y tocarlo realmente es toda una experiencia, porque yo no le conocí. Pero a través de me siento bastante conectada a través de la música con él. Qué chévere. Oye, bueno, voy a hacer un poco contar de tu trayectoria. Morgana Acevedo Cordero está con nosotros. Ella es hija de Viviana, sobrina de Juan Esteban. Con 24 años cursó sus estudios en Berklee College of Music de Boston y se graduó en composición y música para cine. A sus 15 años musicalizó su primera película, No Robarás, que es otra película de Viviana, No Robarás a menos que sea necesario, y en la universidad compones ya la música de Solo es una más. Y un año más tarde compones la música del documental Sacachún, Sí, todas son... No es Monumentes. No, es de... El monolito de... Exactamente. De la comuna de Sacachún, ¿no? Exactamente. Qué lindo, ¿no? Y bueno, después viajas a Los Ángeles y conoces al compositor Lucas Vidal, ganador de 2 premios Goya y un Emmy, y para quien trabajas en este momento, asistiéndole como editora musical en proyectos de Netflix, como la serie española Élite y varias películas que se estrenarán próximamente. Ay, cuéntanos cómo es ese mundo ya, pues, o sea, tan joven, bueno, casi como tu tío, digamos así, con un talento innato parece. ¿Cómo llegaste? Bueno, he dado un breve resumen, pero es fantástico, digo, has pasado por tremendos proyectos y ahorita compartiendo trabajo con Lucas Vidal, que bueno, un poco lo investigué,
y es también un joven compositor. Bueno, cuéntanos tú más bien. Sí, no, claro. Bueno, sí, yo estudié en Berklee, College of Music en Boston, y cuando yo tenía 15 años, a diferencia de mi tío, yo descubrí pues yo empecé a estudiar música un poco más tarde. Yo no tuve una formación clásica muy rigurosa desde los 4 años, sino fue más un poco decisión propia de querer estudiar. Y a los 15 años pasó algo bastante interesante. Yo estaba solamente interpretando obras clásicas y en un momento dado me senté y empecé a tocar cualquier cosa que pues, se me iba ocurriendo en el momento y descubrí la improvisación. Y fue realmente una herramienta increíble de liberación, y fue justo en ese momento mi mamá estaba rodando, estaba a punto de rodar No robarás a menos que sea necesario, y estaba yo tocando en el piano y se acercó al cuarto y dijo, ese es el tema, ese es el tema de Lucía, que era la protagonista en ese momento, y me dijo, toca otra vez, no te olvidarás. Y entonces y así fue como surgió esa musicalización de esa película que yo realmente no estaba muy estudiada, solamente tenía 15 años y realmente esa música fue mucho a base de improvisaciones. Claro. ¿Y cómo era el juego creativo ahí con tu mamá? Un poco tú proponías, tú escuchabas, Viviana, o cómo se hace este trabajo, digamos, entre madre e hija de una banda sonora de una película. Yo creo que hubo mucho más pedido en la siguiente película, en Solo es una más, porque en realidad No robarás a menos que sea necesario era una película musical, sin música. Yo había pensado que con la muerte de Juan Esteban, cine yo iba a seguir haciendo, pero música no iban a tener mis películas. Y no me parecía malo, hay muchas películas que no tienen música. Sin él no había nadie que se le midiera. Entonces, en El Titán, casualmente, apareció un gran amigo a quien yo admiro muchísimo y que también es de la flauta de Sensaciones, Esteban Molina. Y él, con una generosidad muy grande, encontró conmigo partituras de Juan Esteban, enloqueció con todo lo que había y hizo la musicalización de Un Titán en el Ring. Es un trabajo muy extraño porque es entre los dos Estebanes, el uno vivo y el otro ya muerto. Fue maravilloso, pero en No robarás de verdad no había música. Cuando escuché lo que Morgana estaba improvisando, fue como que era hablara por Lucía. Entonces hubo yo diría que una creación total por parte de Morgana, y yo estaba maravillada con lo que había. Creo que entendió muy bien el personaje. Le habré pedido que yo recuerde muy pocas cosas, y eso es, o sea, surgió de esa manera. Y creo que eso es lo maravilloso. Después ya, en Solo es una más, sí, porque no, porque ahí sí, yo ya confiaba en ella, 100%, sabía que ella iba a musicalizar. ¿Intenciones o cómo se maneja? Sí, o sea, bueno, yo creo que No robarás fue algo bastante natural. Fue como bastante fluido, o sea, no hubo realmente una cosa de decir, quiero que la música sea de tal manera, sino que simplemente era, toca. Y fue así la grabación, ¿te acuerdas? O sea, la grabación fue realmente... Me pusieron la computadora en el piano y tocaba viendo las escenas, que fue algo que tal vez ahora ya no se hace porque lo preparas bien, lo escribes, lo grabas con otros músicos, pero a diferencia de Solo es una más ya fue mucho más complejo. Yo ya estaba estudiando en Boston, entonces ya pues eso, ya lo hice también de una manera más técnica, más preparada. Claro. Sin dejar de ser creativo, ni mucho menos, pero ya escribiendo cosas, llamando a músicos, grabando ya un poco más, pues eso, un poquito más complejo, yo creo. Y bueno, ahora actualmente estás... Sí, y bueno, después cuando me gradué, yo me mudé a Los Ángeles porque realmente, bueno, para música de películas es como la ciudad... Y un poco ya estabas encaminada, o estás encaminada en ese momento. Sí, y bueno, yo honestamente me mudé a Los Ángeles sin conocer absolutamente a nadie de la industria de Estados Unidos, no tenía ni idea. O sea, yo fui a probar suerte. Literalmente hablando, y empecé a mandar mi hoja de vida a un montón de estudios.
Me dediqué a hacer eso y me llamaron para algunas entrevistas, una de ellas fue el estudio de Lucas, y me aceptaron como pasante. Empecé como pasante y tuvimos una química profesional bastante buena, diría yo. ¿Y cómo es un poco el lugar donde es una trabajas? locura. Eso trato de imaginarme. Es una locura, varias noches sin dormir, porque ya son proyectos, pesados, ya pues, palabras ¿no? Hollywood, mayores. ¿no? Sí. Pero Entonces, Netflix también ya es... Sí. Entonces, claro, cuando yo entré justo estábamos por empezar una película y fue eso, era 24/7, estar disponible siempre y estar ahí haciendo las cosas, porque la música en una película es una de las últimas etapas, entonces realmente no tienes mucho tiempo. ¿Y qué te para da hacerla. un poco? ¿Una escena o cómo? Como se hace generalmente es uno se reúne con el director en la película juntos. Viendo la película juntos empiezan a delimitar ciertas partes. Por ejemplo, dicen de aquí a aquí quiero música, quiero que sea de esta manera. De aquí a aquí quiero música, quiero que sea de tal manera. Las intenciones un poco. Uh-huh. ¿Ya? Entonces uno lo que hace pues es traducir esas palabras a notas. Y empieza a mandar propuestas y no voy a decir que es fácil porque los directores a veces no son tan fáciles en ese sentido y hay que hacer muchas versiones y muchas revisiones, pero bueno, finalmente se llega y queda bien. Qué locura, ¿no? Ese mundo, ¿no? O sea, sí. Y un poco, ¿cómo te proyectas ahí, digamos, este presente está a lo bestia, digo? Bueno, sí, a lo bestia y bastante intenso, pero no, increíble. Yo estoy muy agradecida con Lucas por eso, por haberme dado la oportunidad y confiar en mí. Pero vamos a ver, de momento yo estoy, viviendo en Madrid, trabajando ahí, más que nada como su editora musical, y ahorita lo que hay es trabajo. Así que vamos a estar bastante ocupados. Qué chévere. Bueno, quería un poco cerrar este bloque, Viviana. Estábamos, bueno, no sé si nos terminas de contar un poco ya el tema del rodaje de la película, esos momentos. ¿Cuánto duró el rodaje, la filmación? La filmación duró aproximadamente unas 6 semanas, o tal vez llegamos a las 7, me parece. O sea, empezamos en agosto, sí estábamos acabando cerca ya de finales de septiembre. Muy intenso. Estábamos hablando un poco del reparto, del personal técnico. Por ahí está también Santiago Luzuriaga y Sebastián Cardemil, los ingenieros de sonido directo y postproducción de sonido, maravillosas personas. Mira, esta es una película en la que se metieron los que de verdad creyeron y gente muy libre, muy disciplinada, muy seria, porque en gran parte del Ecuador nos cerró las puertas. Nosotros ni siquiera pudimos alquilar los equipos aquí porque las productoras cerraron sus puertas y nos obligaron a traer, pues, porque no quedaba otro remedio, equipo de Colombia que vino, pues, es una historia maravillosa, entró por la montaña de contrabando, o sea, una cosa loquísima, en unas mulas, equipo bastante costoso que un productor en Colombia se corrió el riesgo y nos lo alquiló a un precio increíble. ¿Por qué por contrabando? Porque no podías alquilar eso, pues te cobraban $1 millón para meter eso, no se podía. La gente es muy ignorante, la gente no apoya la cultura, entonces no, o sea, simplemente hay que hacer como hay que hacer si quieres hacer un proyecto. Mira, todo se reduce en mi vida a una frase de la bestia loca en Un titán en el ring que dice, y perdona mala palabra, putas reglas, odio las reglas, detesto las reglas. Yo creo que la vida está hecha para romper reglas. Si te dicen que no el gobierno, porque el gobierno no sabe lo que es el cine, no entiende lo que es, y porque la gente ecuatoriana no quiere alquilarte sus equipos, yo no creo en irse a dormir desesperado y deprimido. Si bien yo tiendo a ser una persona negativa, siempre busco una opción. Juan Esteban no era una persona negativa, era tremendamente positiva. Partimos a Colombia. En Colombia llegó el director de fotografía, que es el padre de Morgana, que creyó en nosotros. Mi gran reconocimiento y agradecimiento a Iván Acevedo, porque él hizo una fotografía de escándalo maravillosa, artística, le llamaban el Leonardo da Vinci de la época, era un renacentista que jugaba a matizar. Cuando tú lo veías iluminando te quedabas loca porque sabía cómo darle la luz a cada uno de los personajes. Eso está en la película, eso no lo digo yo.
Eso lo dijo la gente, el mundo que vio la película, la época, los festivales, entendió, ¿no? Es decir, tuvo una capacidad única y eso fue increíble. Fue un equipo de colombianos que llegó y que se dedicó, creyó totalmente en la película, trabajó 24/7. Nosotros éramos muy novatos, muy ingenuos, estábamos con un director de actores, codirector, Fernando Vicario, un español que se la fajó porque creyó totalmente, éramos los tres locos soñando en esto que, como te digo, nos hacían tal contra que salió una revista, la primera vez que sale una crítica sobre una película antes de que ésta se estrene, terrible crítica que decía, escalofriantes sensaciones, de un señor rubiano que creo que era dueño de la discoteca Céciribó, y simplemente dijo que era un horror, que la película, que éramos unos ignorantes, que confundíamos el lente con el maquillaje, y que se encomendaba, lo decía él, a San Mandrake, a Saint Einstein, para que ayuden, por favor, a la película, porque era tan mala. Yo no entiendo, o sea, no la había visto. Este señor creo que ni siquiera había asistido al rodaje, o sea, asistió de incógnito y estábamos trabajando. Nosotros no estábamos jugando. Es decir, por eso hay una película terminada, editada, musicalizada, sonorizada. ¿Dónde fue el rodaje? En varios lugares. Estuvo en la Junín unos días, que era una parte de la casa, otra parte fue hecha en Conocoto, mucho en grandes paisajes, se ve el Cotopaxi, se ven las lagunas de Mojanda. ¿La hacienda? Claro, es ficticia, es la magia del cine. Sí, sí. No, nunca vas a encontrar una hacienda tan perfecta, como decía Juan Esteban, esta hacienda tiene el lago, tiene... Existen haciendas así, estoy segura, pero nosotros como digo yo, lo increíble de hacer cine es que siempre puedes hacer una atmósfera y hacer un juego, no te das cuenta que el cuarto no es parte de la casa, ni la sala no es parte de la casa, todo se unió, es la magia de la edición, y creo yo que esa es la magia justamente de hacer películas, ¿no? Que no es que tienes que mostrar todo con un verismo. No, en la película de Sebastián Ratas tienes los dos cementerios, Guayaquil y Quito, no importa, estás contando la historia de un cementerio. Habrá alguien que diga, pero no es, esta tumba está en San Diego y esta tumba está en Guayaquil. Ok, pero es que eso no es cine, o sea, cine es justamente... ¿no? O sea, el cine pasa a ser una película, pasa a ser una historia que vive por sí misma. Entonces la hacienda sí, es una hacienda que yo me imagino que todos quisieran tenerla porque... No, y el argumento ahí, ¿no? Eso de encerrarse en una hacienda, sí, es como un sueño. Sí, exacto. Entonces, claro, ahora es verdad, tú tienes o sea, no nos estamos inventando nada, estoy segura que hay haciendas así. Tienes el Cotopaxi, cuando abres la ventana de tu casa, tienes los nevados, tienes las lagunas, o sea, es una maravilla el tipo de paisaje que nosotros tenemos. Y eso es lo que yo creo que cuando tú hablabas del sonido de los Andes, creo que el sonido de los Andes está en las imágenes, está justamente en rescatar el maravilloso país que tenemos, sin que esto sea un postalismo, porque eso es lo que es, a nosotros no nos interesaba en ese momento, más aún viniendo de los 80, de lo que era el videoclip a la época, que en realidad esta película es una oda y un homenaje al videoclip ochentero. De hecho, sí, no te olvides que hace muy pocos años se había estrenado el canal MTV. Claro, entonces, parece sí, reciente, ¿no? Pues es una historia reciente, porque de algún modo exacto, sigue pasando, ¿no? Exacto, entonces yo creo que eso se conjugó, y si alguien ve esta película hoy por hoy puede ver justamente la belleza de país que tenemos. Yo creo que está bien mostrar la parte sucia, la parte fea, y de hecho yo lo he mostrado en otras películas, pero en esta precisamente en que los músicos están soñando con hacer Los Ángeles, Los Andes, perdón, no Los Ángeles, estoy sugestionada por donde vivía Morgana, al querer narrar lo que son los Andes, pues tenías que mostrarlos, ¿no? Entonces hicimos esta hacienda ficticia maravillosa que tenía de todo. Y claro, y esa era un poco también la búsqueda de Juan Esteban como músico también, ¿no? El sonido de los Andes, un poco esta búsqueda musical, ¿no? Rescatar el sonido andino y fusionarlo con su propia voz, porque no es exactamente folclore. No, de hecho, claro, un poco lo califican de New Age, ¿no? A la música pero dejándonos de etiquetas, ¿no? Más allá de eso es un temazo, por ejemplo, los Andes, ¿no? Justamente.
Curiosamente, el mejor elogio que yo recibí alguna vez sobre los Andes que recibió Juan Esteban fue el del maravilloso flautista Washington Barreno, que le dijo: estamos haciendo la deconstrucción del San Juan. Mira. Es decir, yo creo que Juan Esteban partió de un cierto New Age que si tú escuchas Sensaciones, y vuelvo a la frase de La Bestia Loca, él quiso romper con todas las reglas y poner jazz, rock, New Age, folclore. Y lo logró muy bien porque combina, parece mentira, pero dices, wow, ¿cómo lo logró? No lo sé. Su sueño era Latinoamérica, por eso la dedicatoria en la película a Latinoamérica. Él consideraba, y voy a irme un poco más